¿Tienes problemas con el SAT? ¿Te ha llegado una carta invitación y no sabes cómo atenderla? ¿Quieres responder todos tus requerimientos de una forma rápida y sencilla? No lo pienses más. CPA Visión tiene la solución. Somos líderes en México con más de 50 años de experiencia ofreciendo soluciones innovadoras que utilizan tecnologías de última generación como Business Intelligence e inteligencia artificial para que nuestros clientes puedan atender de forma automatizada la estrategia fiscal digital del SAT. CPA Visión, tecnología aplicada a tus impuestos. Visítanos en cpavision.com.mx, cpavision.com.mx. Quien escribe para un niño, escribe para toda la vida. Safo, tu revista de finanzas y negocios. Si aún no llega a tu colegio, solicítala al 5514-3747. cpavision.com.mx, tecnología aplicada a tus impuestos. Presenta. Estamos de regreso aquí en Salud, Dinero y Amor y como todos los lunes nos acompaña Rafael Lores. Él es director general de CPA Visión, nuestro fiscalista y créame que de los mejores. Rafa, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Rafa. Qué gusto saludarte y nos están empezando a mandar correos sobre esta nueva cláusula antiabuso que se encuentra dentro del Código Fiscal de la Federación y que recién se creó. Platícanos de qué se trata, cuál es su impacto y cómo podemos entenderla. Pues mira, yo creo que la mejor manera de explicarla es con un ejemplo. Y un ejemplo que nos lleve de la mano, porque esto aplica tanto para personas físicas como para personas morales de cualquier tamaño. Y definitivamente, pues le da superpoderes al SAT para efecto de emprender labores más agresivas de fiscalización y obviamente de determinación de créditos fiscales. Vamos a suponer que eres una empresa, una persona física, realizaste gastos, vamos a ponerle que realizaste gastos en publicidad, en redes sociales, por ejemplo, y llega una auditoría por parte del SAT y pues te dicen, oye, pues el comprobante que tienes es correcto, las 1,300 reglas del anexo 20 están perfectas dentro de lo que es el comprobante, no tenemos problema por ahí. Tu proveedor es un proveedor que no está en la lista de morosidad de la parte del SAT, no está en la lista negra en estos emisores apócrifos, ni está como presunto emisor apócrifo. Es una transacción que pues es una transacción legal, ¿no? A final de cuentas, si pudiste probar que recibiste el bien, el servicio en este caso, pues este tema de mercadotecnia en la parte de redes sociales. Sin embargo, hay una cláusula que se denomina, el nombre de cláusula antiabuso. Invoca lo que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde a la autoridad se le da la prerrogativa de cuestionar y determinar si un gasto en realidad tiene una razón de negocio. O sea, que si en realidad debiste de haber gastado en eso, debiste de haber invertido en ese activo o en este gasto de publicidad y por lo tanto con esto pues determinarte un crédito fiscal porque pues a final de cuentas tomaste la deducción. Esa cláusula, la cláusula antiabuso, y la realidad es que invoca algo que se llama razón de negocios. Tú tienes que probar al SAT que existe una razón de negocios por la cual hiciste cualquier gasto, el que sea, y del tamaño que sea. Entonces, esta razón de negocios que no existe una determinación jurídica, o sea, el nombre de razón o el término razón de negocios, en realidad, pues no hay una definición jurídica que la denomine, o sea, que la determine. No quiere decir que no la puedan aplicar. De hecho, lo están haciendo, pero a final de cuentas tú tienes que probarle a la autoridad que tuviste una razón por la cual pues invertiste en esto. Además, tienes que probar que toda la historia de esa transacción. Rafa, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Oye, ¿esta situación no es violentar los derechos y la libertad de cualquier empresa o incluso de una persona física con actividad empresarial? ¿Cómo se está viendo? Definitivo, pero tiene la capacidad legal aquí en México y en muchos otros países del mundo de cuestionar efectivamente el gasto para efecto de que pues no se vea mermada su base tributaria, ¿no? Es algo que no es un invento de México, sino se da en otros países, pero la realidad es que el problema es que entras a un tema de subjetividad, ¿no? Por un lado, tú puedes decir, oye, yo compré o yo gasté en esto porque necesitaba pues mayor presencia en redes sociales, etcétera, y la autoridad pues puede cuestionar eso, ¿no? Y a final de cuentas, pues las únicas instancias que tienes ante la negativa de parte de la autoridad, inclusive es un órgano colegiado
que existe actualmente, que lo forman los propios funcionarios del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se van esos casos, ¿no? Es obvio que la tendencia es a tener mayor fiscalización en este sentido y por lo tanto tal vez vas a tener que pasar a través de la parte de juicios. Lo importante está en la recabación de toda esta información que argumente claramente y documentalmente el hecho del por qué estás gastando, que tu sector necesita específicamente este tipo de gastos para subsistir o que tu negocio en la particularidad en ese momento necesitaba físicamente de ese gasto para poder generar más ingresos o disminuir costos, ¿no? Entonces es algo que definitivamente hay que tener en cuenta, hay que documentar todo esto y no a posteriori. O sea, por ejemplo, un contrato, ¿no? El contrato, pues tienes que celebrarlo en los tiempos en que en realidad se da el acuerdo de voluntades. Y la única manera que puedes tener para probar que lo hiciste en ese tiempo es a través de la impresión, por ejemplo, de lo que se llama fecha cierta con la NOM 151 o a través de presentarte ante un notario para efecto de ratificación de firmas de los propios contratos, ¿no? Entonces, dentro de las plataformas que tenemos, hay una plataforma que se llama Respond, que lo que hace es que te ayuda al control de todo esto, le llamamos control de materialidad y fecha cierta, y donde va recopilando toda esa información de tal manera que el día de mañana que sea cuestionada tal inversión o tal deducción, pues tengas los elementos completos reunidos, porque hay que acordarnos de que la fiscalización que viene y que poco a poco se está dando es a través del buzón tributario, en pocas palabras, en forma digital, con plazos perentorios extremadamente cerrados, prácticamente 2 semanas para efecto de probar y proveer de las pruebas necesarias de que la transacción tuvo lo que se llama una razón de negocios y materialidad. Rafael, buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. Entonces, frente a este uso de mayores instrumentos que aplica la autoridad, tenemos que buscar herramientas tecnológicas definitivamente como las que está proponiendo CPA Visión, Rafael. Definitivamente no hay otra manera de hacerlo y obviamente estás hablando de muchas transacciones que tiene una empresa, una persona física durante un periodo de tiempo, entonces es muy complicado tratar de hacerlo en forma manual, necesitarías un ejército de personas para efecto de lograrlo y pues lo que hemos hecho es una serie de fuentes de información que se toman y que le dan un sentido con este objetivo de probar la materialidad y lo que es la razón del propio negocio, desde pegar fotografías, correos electrónicos, contratos, propuestas, los propios FDIs, en fin. Hay mucho que hacer alrededor de ello y es prácticamente imposible intentar hacerlo de una manera manual. Y aún así caes en la subjetividad del funcionario público y además también en la segunda etapa pues tienes a una comisión regulada de la Secretaría y del propio SAT donde pues son los que palomean o rechazan la actividad de la propia autoridad en el desecho de estas pruebas, ¿no? Entonces pues hay que armarlo muy bien y hay que tenerlo de origen y hay que hacerlo permanente y funciona para todo tipo de deducción y para todo tipo de inversión. O sea, hay que hacer las cosas bien de origen y este es obviamente un costo adicional para efecto de todas las empresas y más si lo quieres hacer manual. Rafael Lores, fundador de CPA Visión, sobre esta cláusula antiabuso que ha sido autorizada ya en el Código Fiscal de la Federación. Por favor, Rafael, sigamos platicando sobre este tema y muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a visitarnos www.cpavision.com.mx y si quieren probar este tipo de plataformas, con todo gusto lo hacemos sin costo alguno. Acuérdense que para personas físicas los servicios son totalmente gratuitos y para empresas medianas y pequeñas pues tenemos un plazo muy atractivo de servicio gratuito de tal manera de que pues sepan de qué se trata esto y lo usen, ¿no? Básicamente esa es nuestra aportación a la sociedad. Quédese por favor con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. ¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayard Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayard.com.mx.